De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Bueno, yo creo que la política tiene que ser la idea noble de servir a los pueblos, de servir a la gente, de servir realmente a la justicia, ¿no? Yo entiendo que la política no puede ser un privilegio. La política tiene que ser los primeros en el sacrificio, último en el beneficio. Yo estuve de alcalde 10 años y yo puedo decir perfectamente que ni un solo café me tomé con el erario público, ni un solo café en 10 años, ¿no? Porque yo creo que hay que ser honesto cuando uno gobierna para el pueblo y sobre todo utiliza los dineros que no son de uno. Eso es lo que yo entiendo. Yo, aparte de la política, bueno, yo creo que todo es política y el mundo sindical, pues tenemos que contribuir a que políticamente las cosas vayan mejorando y por lo tanto yo creo que todo tiene una ligazón. La política es como los misioneros, esos que se van a África o al tercer mundo y no piden nada a cambio. Yo en mi pueblo ahí, cuando yo estaba de alcalde y aún todavía, hay una congregación de monjas, de las hijas de la caridad, y yo le decía, ustedes sí que son realmente comunistas o socialistas, porque no pedían nada a cambio, simplemente trabajaban, su militancia era cuidar a nuestros abuelos, a cambio de nada, ¿no? Entonces yo entiendo que la política debe ser eso, no pedir nada a cambio, simplemente defender y luchar por las causas nobles y justas de los pueblos. Bueno, mi familia, nosotros somos una familia numerosa, mi padre era jornalero, mi madre también, éramos 11 hermanos, ya somos 10, pero somos 11 hermanos, y nosotros hemos pasado mucha situación económica dramática y difícil, ¿no? Porque la época que nos tocó vivir, cuando éramos pequeños, pues mi padre no tenía capacidad económica para alimentarnos a todos, y entonces desde muy pequeño teníamos que salir a trabajar, ¿no? Yo recuerdo que yo empecé a trabajar con 8 años, en el campo, en la isla del Arroz, en las marismas de Sevilla. Me daban 30 pesetas, y tenía que trabajar de sol a sol. Y aquello, quiera o no quiera, te va marcando tu vida, en el trabajo, en la explotación, en la injusticia, donde no había horario, donde no había salario, el que te quería dar el empresario o el capataz de la época. Y eso, pues, quiera o no quiera, te va creando una conciencia, ¿no? Y también haber vivido con señorito, cacique de Andalucía, con los Pareja Obregón, donde, claro, mi vida con ellos pues fue una vida de esclavo prácticamente, ¿no? Igual que muchos de mis hermanos estábamos al servicio de los señoritos, ¿no? Donde teníamos que obedecer todo lo que nos decía, cualquier cosa que nos decía lo teníamos que obedecer, ¿no? Y eso, bueno, cuando ya fui adquiriendo un poquito de conciencia, nosotros nos trasladamos al Coroní, un pueblo de Sevilla, de las Marismas, Sevilla, y cuando tenía ya 16 años, mi padre murió de cáncer con 49 años, yo me quedé al frente de 7 hermanos, todos pequeños, y tenía que buscar trabajo de noche y de día para poder alimentar a mis hermanos, ¿no? Y también tuve algunos encuentros porque iba a coger aceitunas y la Guardia Civil me pegó en una ocasión, que tenía yo 16 años. Bueno, toda esa realidad va marcándote en tu vida y al final, bueno, pues tomas conciencia de tu realidad y empiezas a plantearte los problemas de los trabajadores del campo, sobre todo en la época donde había muchos trabajadores del campo, no teníamos absolutamente nada, ni trabajo, ni tierra, ni perspectiva. Y hecho unos chavales, pues empezamos a organizarnos en los pueblos, en las comisiones de jornaleros, y después ya en el año 76 le dimos vida y yo fui uno de los fundadores, junto a un cura, junto a otros compañeros de allí de la zona. Digo cura porque fue una persona entrañable y fue los que nos metió unas ideas bastante nobles y muy importantes, de una persona pública, una persona que no buscaba ningún protagonismo, que no quería nada, simplemente luchar por los pobres, por los trabajadores. Él también murió muy joven, con 52 años, diamantino. Y bueno, formamos el sindicato Obreros del Campo en el año 76, el 1 de agosto del año 76, y a partir de ahí, bueno, pues yo empecé a tener responsabilidad en el sindicato. Bien de organización, bien, después de secretario en edad, salí elegido en el año 84. Yo dimití para presentarme de alcalde de mi pueblo, que fui alcalde 10 años, y solamente
Después me rescataron otra vez para que me hiciera cargo del sindicato, al frente del sindicato, por unas situaciones que, bueno, que era importante darle vida y tal, y desde entonces estoy. Y estoy deseando jubilarme ya dentro del sindicato para dedicarme en los últimos años a trabajar en el campo, porque soy jornalero. Nunca tuve nómina de ninguna parte, ni cuando estuve en el ayuntamiento, no tuve nómina del ayuntamiento, simplemente tenía una dieta, que era lo que ganaba un jornalero, y ahora tengo mi cartilla agrícola, cobro el PER, y cuando termine ya el mandato en el ayuntamiento, en el sindicato, pues me iré a trabajar al campo y me jubilaré en el campo, a pesar de que me van a quedar 580 euros de paga cuando me jubile, porque eso es el campo. Hay una discriminación social, pero bueno, si yo digo que represento a los jornaleros y soy un trabajador, tengo que vivir como ellos. Bueno, mi padre era guardajurado en la época, y yo tenía que vivir una experiencia junto a mi padre, de ver cómo las personas iban a la finca a rebuscar garbanzos, o a rebuscar caracoles, o en busca de una liebre, de un conejo, y mi padre no lo podía dejar de entrar porque era el guarda, y veía cómo pasaban las necesidades de aquella realidad, ¿no? Y después yo creo que el propio trabajo del campo, muy duro, de sol a sol trabajando, ganando unas miserias, y eso te va adquiriendo una conciencia. Después teníamos que emigrar de un sitio a otro, en el interior de Andalucía, a Jaén, a la Aceituna. Yo incluso cuando tenía 17 años me fui a Barcelona también a trabajar para intentar suplir la situación económica de mi casa. Nos íbamos a los algodones, que estaba a unos 100 kilómetros retirados, pero en aquella época teníamos que quedarnos, y vivíamos en unas casillas de chapa, choza, cortado con saco, donde no había agua potable, donde no te podías duchar, ni te podías lavar. Toda esa realidad de injusticia que se ha vivido en Andalucía, pues la verdad que eso en mí fue adquiriendo una conciencia, ¿no?, de trabajador, de obrero, y de todo de rebeldía contra la injusticia que en este momento pasaba, ¿no? Y después los años, bueno, yo recuerdo que en el año 76, siendo yo un chaval todavía, me detuvieron y me encarcelaron, me llevaron, tuve 5 o 6 días en la cárcel, en Sevilla, en Ranilla, me juzgaron por lo militar, por unas acciones que estábamos haciendo allí contra el paro. Y después ya, bueno, también es verdad que he estado en la cárcel estuve 5 veces, he estado unas 50 veces detenido, he celebrado 60 juicios, pero no me llevé ni un céntimo a ningún paraíso fiscal. No cogí ninguna piedra para pegarle una pedra absolutamente a nadie. Siempre defendí las cosas con mi idea y con la acción, pacífica pero con la acción, igual que muchos compañeros, ¿no? Y claro, yo tengo la experiencia de haber estado, y quizá la suerte, porque eso te da vida y te da fuerza y te hace mucho más experto y coges mucho más experiencia, ¿no? Yo estuve en la cárcel en los últimos coletazos del franquismo con Arias Navarro, estuve en la cárcel también con Suárez, estuve con Calvo Sotelo, estuve con Felipe González en el año 83, 10 días en la cárcel. Le pusieron gomador al ayuntamiento, a mi ayuntamiento, y después estuve con la ASNAR, también estuve en la cárcel con la ASNAR. He estado con Zapatero detenido, y también con el señor Rajoy, bueno, también ya me han detenido 3 veces en este último año, porque me he declarado insumiso judicial. Me he declarado insumiso judicial porque no creo en los que ejercen la justicia, no en la justicia, en los que ejercen la justicia. Y como no creo en ello, porque tienen los juicios ya más o menos apañados y son órdenes políticas las que reciben para la represión de nuestro sindicato y nuestro movimiento, pues yo me he declarado insumiso judicial. No atiendo ninguna llamada, ni de jueces, ni de multa, ni de nada. No tengo propiedades, no tengo absolutamente nada. Como no tengo tampoco salario, el salario mío es el paro. Entonces, como estamos por debajo del salario mínimo, pues no me pueden quitar absolutamente nada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando no atiendo, pues me detienen. Me ponen un control de carretera, me detienen las 3-4 horas y me llevan ante el juez. Y yo ante el juez, pues también me declaro mudo, no declaro, ¿no? Ni doy mi nombre, ni doy el carnet de identidad, no doy nada, ¿no? Recuerdo que la última vez me decía el juez, dame el carnet de identidad, digo, no te lo voy a dar. Si quieres, me mete la mano en el bolsillo, me quita la cartera, me coge el carnet de identidad, me lo coges tú, pero yo no te voy a dar nada. Yo me niego a colaborar con una justicia que está criminalizando a uno de los movimientos más pacíficos y dignos que hay en Andalucía durante mucho tiempo, para que se utilice una represión totalmente con órdenes políticas, ¿no? Bueno, y toda esa un poco ha sido mi vida. Bueno, también hay otros muchos compañeros en el sindicato que tienen también una actitud como la mía, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero esto, toda la vida esta te ha fortalecido. Yo fui alcalde también muy joven, ¿no? Yo tenía 30 años quizás cuando fui alcalde de mi pueblo, el cual, bueno, pues intenté por todos los medios llevar una política de la que yo estaba un poco preconizando, ¿no? Recuerdo una anécdota que me pasó
con el secretario del ayuntamiento, que venía, el secretario era de tiempo del franquismo, todavía, le llegó al ayuntamiento. Yo no tenía ni idea de un ayuntamiento, no tenía ni idea. Y además yo soy jornalero, nunca estuve en la escuela, ¿eh? Jamás he estado en la escuela, nunca. Entonces, claro, la formación académica mía, pues, de verdad, pues tengo una deficiencia. Aunque quiero estudiar una carrera, ¿eh? Voy a estudiar historia seguro, ¿eh? Cuando termine mis actividades voy a estudiar historia. Me quiero sacar esa carrera. Sobre todo no porque me vaya a servir para el trabajo ni para nada, simplemente para sacármela. Pero bueno, independientemente de esto, cuando estaba en el ayuntamiento, llego al secretario y digo... se llama Diego, digo, Diego, ¿hay dinero en el ayuntamiento? Y dice, ¿qué hay? Digo, dame usted ahí 8 millones de pesetas que vamos a comprar terreno rústico, un terreno para hacer vivienda para los trabajadores. Dice, Diego, eso no se puede hacer así. Digo, ¿cómo no se puede hacer así? Dice, bueno, no, es que... Digo, ¿pero hay dinero o no hay dinero? Dice, sí, dinero sí hay, pero no se puede hacer. Digo, ¿pero cómo no se puede hacer? Si hay dinero. Dice, no, hombre, eso tiene que estar, contemplar los presupuestos, tiene que tener asignación presupuestaria, hay que aprobarlo en un pleno. Digo, bueno, usted lo va arreglando como usted pueda, pero usted me da a mí los 8 millones antes que se vaya el hombre, porque voy a comprar unos terrenos que ya están urbanizados y todo, 8 millones de pesetas para hacer vivienda para los trabajadores. Y ya el hombre no sabía qué decirme, porque no, yo no entendía lo que me decía. Yo tenía claro que vivienda había que hacer para los trabajadores. Inmediatamente, bueno, el hombre se buscó la fórmula, se hizo un pleno extraordinario, rápido, se buscó una consignación ahí rara, y conseguimos los 8 millones y compramos los terrenos y le vendimos parcelas de tierra a los trabajadores para que se hicieran su casita poco a poco a 1.200 euros. Cada parcela de tierra urbanizada ya, 1.200 euros. Bueno, y después empezamos a hacer una política de vivienda. Yo lo que hacía los planes parciales, cogía terreno rústico, lo compraba a 200 pesetas al metro o 250 pesetas al metro cuadrado, lo recalificaba, lo ponía como urbano, le metíamos el PERT, hacíamos las calles, los alumbrados, el agua, potable, y después se lo vendíamos a la gente a precio costo. O incluso hacíamos vivienda de autoconstrucción, hicimos una política de vivienda importantísima, ¿no? O por ejemplo, el tiempo que yo estuve de alcalde, el juez de paz, fue en un referéndum, no lo eligió el pleno, fue un referéndum. La bandera y el escudo fue en un referéndum, el pueblo participó, el tema del cementerio, todos los contratos eran públicos y además por sorteo, al menos que no te siguiera la normativa estrictamente como un policía local, administrativo, pero cualquier trabajo del ayuntamiento, todo era por sorteo. No había nadie que metiera la mano, eso lo teníamos prohibido. Todas las listas eran públicas, en fin, hicimos una especie de... Y después los impuestos. Yo recuerdo que los impuestos, y lo hicimos la urbana, pues hicimos 3 tramos para que pagaran más los ricos que los pobres. Y el 80% de las viviendas del pueblo eran gente pobre, que tenían que el valor catastral estaban por debajo de los 8 millones, le pusimos 0,50, de 8 a 16 millones le pusimos 0,60 y a los ricos del pueblo le pusimos 0,70. Nos lo echaron para atrás a los 3 años. Se lo cargaron en la normativa, la Diputación de Sevilla. O incluso hice una política a los bancos, le pusimos la apertura de un banco, 1 millón de pesetas, una apertura de un banco. La recogida de basura, le pusimos 600 euros por recoger la basura a los bancos. En fin, cuando se dieron cuenta se había pasado el plazo y ya no pudieron recurrir, y eso todavía está en marcha, ¿no? En fin, hicimos unas políticas realmente de que pagaran más los que más tienen, ¿no? En favor de los pueblos. Bueno, un poco eso es lo que... Y después en el mundo, en la tarea sindical, bueno, pues nosotros en la tarea sindical tenemos un sindicato sencillo, humilde, pero un sindicato a pie de tajo. Nosotros huimos de la burocracia. La mínima expresión burocrática y todo el contenido y todo el poder a los pueblos, a las secciones sindicales, a los comités de empresa y a las uniones locales. Nosotros en Andalucía tenemos 3 personas dedicadas al sindicato a nivel de Andalucía. Solamente 3 personas. Y el sindicato en Andalucía tiene 20.000 afiliados ya, estamos en todas las ciudades, estamos en muchos pueblos, y tiene una fuerza muy interesante, moviliza más que afiliados. El sindicato tiene más capacidad de movilización que afiliación. Tampoco buscamos la afiliación por la afiliación. Queremos que la afiliación esté comprometida con la lucha y esté comprometida con los cambios que tiene que tener la sociedad. Y ahí andamos un poco, en esa tarea andamos, ¿no? Yo creo que lo importante en la vida de las personas es el compromiso social. Creo que es muy importante. Las personas nunca son como dicen, ni lo que hablan. Su identidad es su comportamiento diario. Hay personas que dicen, yo soy comunista, anarquista, republicano, socialista. Uno es siempre lo que hace, su vida. Y es muy importante que el comportamiento sea siempre ejemplar en ese aspecto. Yo creo que las personas pues tenemos que ser generosos, tenemos que ser humildes, no podemos buscar nada que no sea satisfacer las necesidades del ser humano, de las personas. Y yo creo que eso es un poco la teoría que en el sindicato se implantó con mucha fuerza. Y uno de los responsables de esa teoría, de con mucha fuerza, se fue el cura.
el cura de los pobres, que le llamaron allí, el cura de los jornaleros, Diamantino García Acosta, el hombre más importante que ha pasado por Andalucía. Se habla mucho de otros personajes, ¿no? Blas Infante, o se hablan de algunos, bueno, pero yo creo que Diamantino ha sido de los más importantes que han pasado por la tierra. Aunque no era andaluz, era de Salamanca, pero llegó muy jovencillo a Sevilla y después se fue a una comarca de la Sierra Azul de Sevilla con 4 curas más que realmente empezaron a defender. Él renunció a la paga de cura, se compró su bicicleta, se sacó su cartilla agrícola y dice, bueno, recuerdo una anécdota de Diamantino, que una vez que se iban la gente para la vendimia a Francia, porque en Andalucía iba mucha gente a Francia a la vendimia, 50.000 personas a la vendimia de Francia, preguntó él, cuando era cura joven, que llegó a los corrales, y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Tanto revuelo de gente con los colchones, las maletas para arriba, para abajo. Dice, no, es que se van a la temporada de la vendimia. Joder, dice, aquí nada más que se queda ya el cura y el teniente de la Guardia Civil. Y dice Diamantino, pues a partir de hoy tampoco se va a quedar cura. Y entonces se fue con los jornaleros a Francia. Incluso en Francia lo detuvieron, en una ocasión. También lo detuvieron en Andalucía, por ser una persona muy reverde, pero tenía una teoría cristiana profunda, de no buscar privilegio, de ser los primeros al sacrificio, de ser una persona muy, muy honesta. Y eso inculcó con mucha fuerza en el sindicato. Aunque el sindicato también tiene varias corrientes de pensamiento que le han dado mucha vida, ¿eh? Tiene corriente de pensamiento anarquista, tiene corriente de pensamiento marxista, tiene también nacionalista y tiene cristiana, ¿no? Esas corrientes de pensamiento del sindicato le han dado un valor importante, mucho valor al sindicato, porque nunca vio tendencia, sí corriente, pero nunca tendencia, nunca le ha dado nadie por dividir al sindicato, y el sindicato se ha mantenido siempre con mucha fuerza y con mucha honestidad y sobre todo con mucho prestigio, porque nunca hemos buscado absolutamente nada, ¿no? Solamente hemos recibido muchos palos, muchas multas, muchos juicios. Actualmente tenemos 400.000 euros de multas individuales a las personas que si no se pagan, te embargan lo que tenga, casa, coche, lo que tenga. Tenemos 550 aproximadamente procesados, imputados en este momento, y una petición de cárcel que se acerca a los 50 años, ¿eh? Yo tengo pendiente 2 o 3 cosillas. Una que me piden 2 años de cárcel por un corte de carretera en el puente del 5º centenario contra la crisis económica, porque la crisis la están utilizando como una especie de estafa para quitarle al pueblo todos los derechos, y a nosotros nos parece que no podemos aceptar ese chantaje de los mismos de siempre en contra del pueblo, en contra de los más humildes, ¿no? Y entonces este sindicato se ha rebelado siempre contra la injusticia. Hemos estado ocupando fincas siempre, porque en Andalucía el 2% de los terratenientes tienen el 50% de toda la tierra. 50% de toda la tierra. Andalucía tiene 8 millones de hectáreas. Andalucía tiene 8.200.000 habitantes, representa el 17% en territorio y el 18% en habitantes. Y además tiene un clima bueno, seco, pero también en algunos puntos tropical, como por esta parte, ¿no? Donde se pueden cultivar la chirimoya, el aguacate, la banana, el arroz, los cítricos, cualquier cosa se puede cultivar en Andalucía. Pero 2 millones de andaluces tuvieron que emigrar fuera porque se les negaba en su tierra un trozo de pan, buscando en otros lugares. Y nosotros hemos estado luchando contra la política, contra los terratenientes, no contra ellos, sino el derecho de la tierra. Porque nosotros consideramos que la tierra es un don de la naturaleza. La tierra no es un martillo, ni una puntilla, ni un coche, ni una lavadora. La tierra es un don de la naturaleza. No la ha fabricado nadie. Entonces tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, no al servicio de la especulación. Y hemos luchado mucho por la tierra. Se han conseguido logros, repartir más de 20.000 hectáreas en alguna zona de tierra. El sindicato ha conseguido cooperativas importantes. Alguna de ellas la tenemos en Marianeda, que es la más importante, de 1.200 hectáreas, donde se cultivan un montón de cultivos sociales, se emplea mucha mano de obra, se transforma en fábrica que hemos puesto en marcha, donde, por dar un ejemplo, para que se entienda la magnitud de la cooperativa, el año pasado pues facturamos 6 millones de euros en la cooperativa. Incluso tenemos un molino de aceite que conseguimos casi 1 millón de kilos de aceite, con lo cual tenemos que vender, tenemos que buscar redes más cercanas. Pero bueno, todavía no tenemos esas redes cercanas porque todavía las controlan los grandes y tenemos que venderla a ellos incluso con etiquetas blancas, como se le llaman, donde ellos le ponen su nombre, sea el de Eroski o sea otro supermercado grande, y le ponen su etiqueta y la venden mucho más cara porque es de buena calidad todo lo que fabricamos y todo lo que hacemos. Pero bueno, estamos buscando otros mercados alternativos en las cooperativas. Después tenemos otras cooperativas, esas 1.200, tenemos de 300, 250, de 100, de 60, de 50, muchas cooperativas, que hemos conseguido con la lucha y con el trabajo del sindicato, ¿no? Insignificante,
Digo insignificante porque Andalucía es muy grande, ¿eh? Y esas 8 provincias y esos 87.000 kilómetros cuadrados, desde Huelva hasta Almería hay más de 500 kilómetros de distancia, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir planteando el tema de la tierra como una reivindicación importante, y más en estos momentos de crisis económica. Entre otras razones porque la tierra en Andalucía, que la han tenido siempre los terratenientes, nunca le preocupó desarrollar. Nunca le preocupó el desarrollo de la economía. Se conformaron con grandes extensiones, con las subvenciones que llegan de Europa, de la política agraria y comunitaria, con los cotos de caza y con los caballos. Nunca le preocupó al pueblo, y por lo tanto es un sector que son unos parásitos. Cuando se habla del PER de los pobres en Andalucía, que algunos los critican, como el señor Duran Lleida en Cataluña, que dijo una frase, recuerdo perfectamente aquella frase que dijo: mientras que los agricultores catalanes dejan la cosecha en el campo, los jornaleros en Andalucía cobran el pay y se van al bar. Digo, pues si te parece nos vamos nosotros a Cataluña, que eres tonto, porque claro, si no hay trabajo, si no hay reforma agraria, si no hay industria de transformación, de algo tienen que vivir la gente, ¿no? Y los culpables de que no haya eso sois ustedes, los que estáis gobernando, los políticos, porque vosotros habéis gobernado en coalición con otros partidos a nivel de todo el Estado español. Por lo tanto, no nos insulte más, porque en Andalucía no hay vago, porque 50.000 personas que se iban a la fresa, porque a los tomates a Murcia se van todavía 5.000 personas, porque a las espárragos Navarra se van todavía también 3.000 personas, porque a Castilla-La Mancha se van, porque a Lerida se van a la fruta. La Andalucía es un pueblo que ha sido nómada buscando un trozo, y además en Cataluña hay 1 millón de andaluces. Por lo tanto, no insulte usted a los andaluces, porque hay un pueblo que es trabajador. Yo sé que intentan muchos políticos y sobre todo algunos elementos en contra de Andalucía, intentan desprestigiarnos con que si nada más que nos gusta el chiste de Lepe, que si nos gusta el Rocío, que si la feria. Bueno, eso es un poco la idiosincrasia, pero en Andalucía hay un pueblo muy trabajador. Y sobre todo, me pueden preguntar a mí, o a miles de niños como yo, que tuvieron que trabajar a los campos de sol a sol, y que tuvieron que guardar cerdo y pavo y coger las aceitunas, y nuestros padres estuvieron a medio comer y a medio leer en Andalucía, detrás de una yunta de mulos, de caballos, y cogiendo los garbanzos y las cosechas, ¿no? Y nuestras abuelas y nuestras madres embarazadas hasta con 9 meses estuvieron segando trigo, me contaba mi madre, ¿no? Y por lo tanto nosotros hemos levantado toda esa tierra. Lo que pasa es que hemos tenido unos empresarios al frente que son más que empresarios, caciques, que nunca les importó el desarrollo de la tierra, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, yo creo que hoy, para actualizar un poco más el tema, que estoy aquí en Tenerife y encantado de estar aquí, en esta parte del mundo. Estoy encantado porque yo creo que en cualquier lugar de la tierra que haya problemas, tenemos que luchar por ello. Y como la crisis económica está sacudiendo casi todos los territorios del Estado español, pues es muy importante que en todos los lugares la gente sepan que tenemos una responsabilidad histórica de organizar movilizaciones para contrarrestar todas las políticas que nos están haciendo creer que es así las cosas. Porque hay una cosa muy importante que la ciudadanía tiene que saber, y es que el sistema económico y los gobiernos nos plantean la crisis como un fenómeno natural, para que la gente la aceptemos, como si fuera un terremoto, como si fuera un huracán, una tormenta tropical, como si fuera cuando llueve mucho, cuando nieva. No es ningún fenómeno. Los que han provocado la crisis tienen nombre y apellido, y son personas que tienen cara y tienen cuerpo, y tienen muchos de ellos pues sus corbatas, sus chaquetas, y evidentemente se reúnen en esos despachos de alfombra que realmente nunca pisan lo que es los problemas del pueblo. Y esos son los culpables, y el pueblo tiene que saber que esos son los culpables, que son los culpables el poder financiero, y son los culpables, los responsables, el poder político que legaliza toda esa injusticia. Y el pueblo tiene que saber eso, porque lo que no es lógico es que una sociedad haga sufrir al 90% de la población. Un 10% no puede hacer sufrir al 90% de la población. Y tiene que llevarle la infidelidad y la infelicidad a la gente. Una sociedad que haga sufrir a su gente, el pueblo está legitimado para luchar contra eso. Entre otras razones porque el pueblo, incluso cuando vota, no vota eso. Ningún votante del Partido Popular, ni del PSOE, ni de otro partido político, ha votado para que haya 6 millones de parados.
ni ha votado para que nos quiten para que cogen las pensiones, o para que ponga la jubilación a los 67 años, o para que suba el gas, la electricidad o el IVA, o para que haga una reforma laboral, o para que le quite a los funcionarios su dinero, para que haya recorte en la sanidad pública. No votan eso la gente. Si la gente no vota eso, ¿usted por qué el voto la gente lo cambia y hace otra cosa? Y si usted se presenta en unas elecciones y promete algo y al día siguiente hace lo contrario, ¿quién es la persona que está ilegalizando el mensaje? Usted está ilegalizando el mensaje. Usted se sitúa en la ilegalidad ética y moral. Y el pueblo está legitimado para luchar contra eso. Y estamos legitimados para hacer las marchas, y para hacer los cortes, y para hacer lo que nos permiten. Porque eso de la democracia cada 4 años, no, mire usted tiene un compromiso con el pueblo en unas elecciones. Y yo le recuerdo, por ejemplo, a la gente, que en el 2008, plena campaña electoral, elecciones del 2008, en marzo del 2008, Zapatero promete salario mínimo 800 euros. Promete pensiones mínimas al salario mínimo. Promete 2 millones de trabajo. Promete reducir el paro como en Europa un 7%. Y promete todo eso. Y hace todo lo contrario. Y el señor Rajoy promete no subir los impuestos, no subir el IVA porque era la ruina de la pequeña empresa. Incluso, bueno, pues necesitaba la confianza de los españoles para crear puestos de trabajo. Pues desde que llegó tenemos 700.000 parados más. Ha subido el IVA no 2 puntos, 3 puntos. Ha subido, ha permitido los impuestos, la luz, la electricidad. Y por lo tanto, esos 700.000 parados más que hay, usted no está cumpliendo con lo que ha dicho. Y ahora dice, no, es que me lo exigen para el día de mañana. Pues si me lo exigen, pregúntele usted al pueblo, a ver si el pueblo está de acuerdo con eso. Y si no, cuando se presente en campaña electoral, vele dicho usted al pueblo la verdad, y ya veríamos los votos que tiene. Entonces confunden el voto, o transforma el voto para sus caprichos y para sus intereses. Por lo tanto, el pueblo está legitimado está en contra. Este sindicato nuestro, el SAC, Sindicato Andaluz de Trabajadores, antes era el SOC, en el año 2007 formamos el SAC para penetrar en todos los sectores de la producción, en las ciudades, en las universidades. Digo en la universidad porque el otro día, hace poco tiempo, hubo elecciones sindicales en la universidad, donde están los profesores, catedráticos, y tuvimos 13 delegados. Increíble, increíble porque se ha desbordado el sindicato, ¿no? O en los ayuntamientos, nos estamos presentando y estamos arrasando en todos los ayuntamientos donde nos presentamos. Y nosotros nos vamos haciendo campaña electoral. Nosotros admitimos la campaña electoral a personas que se comprometan, a personas que sean militantes, y nosotros no hacemos campaña. Los propios trabajadores son los que vienen en busca del sindicato y dicen, nos queremos presentar por este sindicato. Y nosotros le preguntamos, ¿y cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tu comportamiento? El comportamiento tuyo, ¿cuál va a ser dentro del centro de trabajo? Y entonces le autorizamos. Pero nosotros no vamos haciendo campaña electoral en una parte. Y entonces, todo donde quiera que nos presentamos, estamos sacando una representación. Incluso hace un mes por ahí nos presentamos en la mansión que tiene el rey Fahd de Arabia Saudita, que como se entere verá lo que es. Y sacamos de los 2 delegados, sacamos un delegado. Sí, que sacamos un delegado en la mansión. Bueno, la lleva una empresa que evidentemente hace la gestión en Málaga, ¿no? En la parte de Marbella. Quiero decir con esto que el sindicato está creciendo en todo sitio. Pero sobre todo el sindicato tiene una lucha muy fuerte. Llevamos luchando muchos años y por eso tenemos tanta represión y tanta injusticia y tanta cárcel y tanto. Pero en este año, en el 2012, ya el sindicato decidió que las tierras que ocupáramos en el futuro no eran ninguna más simbólica. Hemos ocupado muchas tierras simbólicas para denunciar y vamos a ocupar tierras para quedarnos con ellas. Y las acciones van a ser mucho más contundentes en el sentido, en el fondo, más que en la forma, en el fondo. Y ocupamos una finca en la parte de Córdoba de 400 hectáreas, nos echó la Guardia Civil, la policía, al mes nos echó de allí, volvimos a ocuparla al día siguiente y aún la tenemos. Llevamos 8 meses con la finca, 400 hectáreas. Y la estamos cultivando. Esperamos que la Junta de Andalucía, que pertenece al gobierno andaluz, nos las legalice para que se fuera a formar una cooperativa. Después ocupamos otra finca el 24 de julio, que se llama La Turquilla, en la parte de Osuna, Sevilla, gestionada por los militares, 1.200 hectáreas. Los militares es una yeguada militar de raza, tiene unas 80 yeguas y unos 14 borricos, y con eso se conforman y las ayudas que tienen de Europa, pero no le preocupa a la comarca que tiene un 50% de paro. Entonces la ocupamos. Allí estamos, a los 19 días nos expulsaron, nos echaron de mala manera a la policía y nos han imputado a 54 personas, de los que pudieron tomarle el nombre 54 personas. Pero volveremos a esa finca, la vamos a volver a ocupar y ellos lo saben perfectamente que la vamos a ocupar a pesar de todas las denuncias y todas las imputaciones. Y después el 7 de agosto fue cuando hicimos la acción de los supermercados, Mercadona y el Carrefour. Ocupamos el Mercadona y el Carrefour por 2 motivos fundamentales. Uno, para que en la sociedad se abriera un debate sobre la realidad de hambre que está llamando en muchas puertas de trabajadores. Y en segundo lugar, era para
abrir ese debate y, en segundo lugar, para denunciar que en Andalucía hay 400.000 familias que todos los miembros están en paro. Todos los miembros de 400.000, según datos oficiales. Y 350.000, ninguno de sus miembros cobra ninguna protección social. Cero. En Andalucía hay colas en los ayuntamientos, en los servicios sociales. La gente ha vuelto al campo, en el medio rural, a buscarse la vida. Los espárragos, las taganinas, los caracoles, la caza furtiva. Hacía ya años que no se cogía pajaritos, que están prohibidos. La gente con las perchas, con las costillas, pues cogen ya los pajaritos y los rifan en los pueblos a escondidas, porque no hay absolutamente nada. Si la gente va porque para que le paguen el agua, para que le paguen la luz, para que le pague el sello agrario, la gente no tiene absolutamente nada. El otro día, en un pueblo de la Sierra de Cádiz, tuve una entrevista con Cáritas Diocesana, y me decía el hombre responsable que había 70 familias que todos los jueves le tenían que dar artículos de primera necesidad. 70 familias, en un pueblo de 4.000 habitantes. Si lo multiplica por 2 o por 3 o por 4 cada familia, es un montón de personas que realmente estaban pasando necesidad extrema. Y eso es lo que nosotros queríamos denunciar con la ocupación del Carrefour y el Mercadona. No era un robo, como se nos dijo. El que roba va de noche, va a cara cubierta, o rompiendo una puerta y entrando para llevarse, o lo roba para él. Nosotros, cuando hicimos esa expropiación de comestibles, esa acción simbólica, no era para nosotros, no íbamos con la cara tapada, íbamos descubiertos y con la prensa, para denunciar esta realidad. Lo cierto es que esa acción, aunque sea anecdótico, pero nosotros hemos creado más puestos de trabajo que Rajoy, porque inmediatamente contrataron a 200 vigilantes más en todos los grandes supermercados, por miedo a que entráramos en los grandes supermercados, ¿no? Lo cierto es que aquello empezó a dar la vuelta al mundo. Yo sé que la prensa mediática y la prensa de la burguesía intentaban desprestigiarnos con aquella acción, extremarnos como si fuéramos unos bandoleros, unos bandidos, como si fuéramos unos ladrones, intentando ridiculizar lo que hacíamos, intentando de extremarnos en la extrema izquierda. Y cuando nos decía, ustedes en Intereconomía, ustedes sois de la extrema izquierda, digo, no, nosotros somos de la extrema necesidad, no somos de la extrema izquierda, ¿no? Y en la 4, en la 5 también intentaron con los voceros que ellos controlan para intentar, pero eso se le estaba dando la vuelta. Porque nosotros no hablamos tanto de la prima de riesgo, que nadie entiende, ni la señora Merkel, ni de los bonos, ni del rescate. Hablamos de lo que vale la bombona de butano, que estaban 12 euros y se ha puesto en 17,40. Hablamos de un simple frenador, que no te puede poner ni resfriado, que vale 6,25 en la farmacia. Hablamos de la hipoteca, hablamos de que la gente no encuentra trabajo, hablamos de los problemas que tiene la gente, ¿no? Y la gente no entiende. Y por eso le estábamos dando la vuelta. Y ya dejaron, no sabían qué hacer con nosotros, si llevarnos o no llevarnos, porque nos llevaban y subía la audiencia. Pero cada vez que íbamos teníamos más, porque no sabían qué hacer con el tema este, ¿no? Lo cierto es que esta lucha nuestra ha sido muy importante, lo del Mercadona, y después todas las marchas que han recurrido a Andalucía. Había marchas que nos esperaban 10.000 personas en la ciudad, de todas las tendencias, de todos los sectores, y de todos los partidos, de todos los sindicatos. Incluso había algunos que, bueno, que no daban un poco la cara con su nombre, pero se le escapaba la gente por debajo. Organizaban autobuses en los pueblos de manera independiente y se venían a las marchas, y se venían porque estábamos conectando con la sociedad. Ha sido una lucha muy importante. Ahora tenemos que continuar. Ha sido muy importante, porque el debate que se dio con nuestra lucha en la sociedad fue muy importante. Importante que durante 1 mes y medio sacamos de los debates basura, o de los programas de corazón, sacamos de esos debates a la Belén Esteban y al señor Muñoz y a la Pantoja y metimos el problema del paro. Fue también muy importante porque metimos el debate del paro. Incluso el gobierno del Partido Popular tuvo que prorrogar los 400 euros. E incluso habló de una ley para que no caducaran los alimentos de primera necesidad en los grandes supermercados y que fueran a los bancos de alimentos. E incluso Cáritas habló y los bancos de alimentos y la Cruz Roja de que si se levantó un debate muy importante. Y además empezamos a romper las fronteras mediáticas de la información. Esto llegó a todos los lugares. Allí ha estado la prensa y la televisión de China, de Japón, de Tailandia. Han llegado la gente de Al Jazeera, han llegado los de Teherán, de Venezuela, de América, no sé de cuánto, de todo el mundo venía a grabar un poco qué es lo que estaba ocurriendo. Y la verdad es que le hemos dado una dimensión al problema real. Porque claro, en la Europa del bienestar, de los derechos humanos, de la democracia, cómo se puede pasar necesidades como las que hay en Andalucía, y me atrevo a decir en otros lugares. Incluso el gobierno, el señor Rajoy o incluso algunos de sus ministros, que esas caras que tienen ya no se llevan, pero bueno, independientemente de que no se lleven las caras que ponen los ministros del Partido Popular, la verdad cuando hablan y diciendo, es que nos estáis despreciando España. Y nosotros le respondíamos, nosotros no despreciamos España. Quien desprecia a España son los que crean 6 millones de parados.
que los desprestigia a España son los que permiten, como el señor Rato, de sus bancos desaparezcan 23.000 millones de euros. Los que desprestigian a España son el caso Gürque. Los que desprestigian a España es el caso de los ERE en Andalucía. Los que desprestigian a España son realmente esta situación que hay caótica, ¿no? Entonces eso es lo que diría, pero nosotros no, porque nosotros estamos intentando dignificar al pueblo, que son los que han levantado la economía, porque la economía no son de los banqueros. Mire usted, los banqueros guardan nuestro dinero y no están autorizados ética ni moralmente para que esos dineros desaparezcan. Los que levantan la economía son los que se levantan a las 6 de la mañana y se juegan la vida a lo harto un andamio. Los que levantan la economía, los que están detrás como usted en un micrófono echándole un montón de horas al día. Los que levantan la economía son los que están detrás de un mostrador, un autónomo, que están en ruina y que están prácticamente, se han arruinado 300.000 en España, 300.000 autónomos han dado de quiebra y echan 14 horas detrás de un mostrador o de una tienda pequeña. O los campesinos que labran su campo con gilo, o los ganaderos que migran de un sitio para otro. Esos son los que levantan la economía. Y por lo tanto usted no es dueño de la economía. La economía, el dueño de la economía tiene que ser el pueblo. Y el pueblo le está diciendo a usted que eso política que usted está llevando no está de acuerdo con los intereses del pueblo y por lo tanto estamos legitimados para luchar y vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando porque la dignidad no tiene precio. Pero nos cuenta un poquito, antes de que le haga las preguntas, un poquito más los logros sociales. Los logros sociales, por ejemplo, ¿eso se puede? ¿Cómo la gente se preguntará? ¿Cómo por el equivalente a esas 1.500 pesetas se podía tener una casa? ¿Por qué es tan fácil eso? O las cooperativas de lo que usted habla. O ¿por qué nos hacen ver tan difíciles que aún si no fueran los empresarios, los emprendedores, que le debemos la vida a ellos y los puestos de trabajo los crean ellos? Todas estas gilipolleces de este sistema del capitalismo corrupto, que es como le gusta llamarlo, porque llamar neoliberal, coño, que sea una palabra bonita, ¿no? Cuando realmente es capitalismo corrupto, hecho y derecho, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que cuando tú quieres gobernar para el pueblo y para la honestidad del pueblo, yo creo que no es tan complicado. Yo creo que la economía no es tan complicada. Me decía el otro día una mujer en una asamblea, explícame, Diego, por qué no hay dinero. Digo, pues te lo voy a explicar y soy capaz rápidamente. Mira, eso es como si cuando está lloviendo, un hombre, un campesino o un agricultor, o un terrateniente en este caso sería, con un embudo muy grande y lo pone debajo de la lluvia y se lleva toda la lluvia a su pantaneta. Y deja todos los campos secos, se secan todos. ¿Sí o no? Sí. Pues eso es lo que han hecho con el dinero. Han cogido un embudo, se lo han quitado al pueblo y se lo han metido a un lugar. Y por lo tanto, al no circular dinero, pues normal. Si tú en tu casa no entra un jornal, va menos a la tienda, va menos a la peluquería, no puede hacer una poquita de obra, o no hace el cuarto baño, o no tiene para comprar un cochecillo, o en fin, no mueve el dinero. El dinero en el sistema capitalista hay que moverlo, porque se basa fundamentalmente en el consumo. Incluso basándose en el consumo y aceptando el sistema capitalista, que yo no lo voy a aceptar jamás, pero aceptando eso, teóricamente en este momento, el dinero tiene que devolverse otra vez al pueblo. Si ahora mismo pusiera en circulación los 850.000 millones de euros que tiene el Banco Europeo, lo pusiera en circulación, inmediatamente empezaría todo a circular. ¿Por qué no se venden coches? Porque no hay dinero. ¿Por qué no...? Está claro, el dinero está en un lugar, ¿no? Yo creo que la cosa tiene que ser más fácil. ¿Nosotros qué hacemos, por ejemplo, cuando estamos en los ayuntamientos? Pues que nos lo han prohibido, porque el sistema, el quien gobierna para los ricos, no gobierna para los pobres, y como gobiernan para los ricos, pues, y cada vez que ven que se le cuela algún intruso en sus políticas para hacer cosas buenas, pues directamente le cortan el paso. Y cuando nosotros estamos en el ayuntamiento, los planes parciales de obra, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Compramos una fanega de tierra rústica, la recalificamos, la urbanizamos con el PER, con planes provinciales, con lo que sea, y después la vende a precio-coste. Un ayuntamiento no tiene por qué ganar dinero. La vende a precio-costo a la gente. O hace viviendas de autoconstrucción. Hay unas subvenciones de la Junta, las recibe el ayuntamiento. Los ayuntamientos, esas subvenciones para materiales, organiza con los vecinos cuadrillas, los 20 o 30 que se van a hacer su casa. Ellos trabajan en su propia vivienda. Si no trabajan ellos, trabaja un familiar o un amigo. Y si no trabaja ese día, tiene que pagarle un jornal al que trabaje. Y cuando termina de hacer sus casas, pues ese préstamo se devuelve a un plazo pequeño, a 50 euros al mes, 30 euros, 20 euros, sí, se devuelve, con lo cual tiene su casa. Sí, el tema está en buscar políticas que realmente no sean especulativas. ¿Por qué? Porque un terreno vale, no sé, 30.000 euros, un terreno para hacerse una casa de 100 metros. Si ese terreno no puede valer, ¿quién le ha dado el valor a ese terreno? ¿Quién? Que alguien me lo diga, ¿quién le ha dado el valor? La especulación, ¿no? Porque el terreno, si es rústico, porque antes, todos los terrenos son rústicos, hasta que deja de serlo. Si rústico vale 1.000.000 de pesetas, una fanega, una hectárea,
Pues vale el metro a 200 pesetas, o vale el metro a 1 euro, o a 2, 3 euros el metro, porque después tiene que valer, yo qué sé, una cantidad. Entonces nosotros lo que hacemos es recalificar esos terrenos, darle el valor al pueblo. Eso es lo que nosotros intentamos. Y entonces, claro, esas políticas. Las cooperativas, pues las cooperativas exactamente igual. Las cooperativas, inmediatamente cuando tenemos la cooperativa, nosotros empezamos a sembrar cultivos sociales y lo que buscamos fundamentalmente son redes cercanas para venderle los cultivos. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los agricultores? Pues que ahora un agricultor cría 1 kilo del tomate, o el pimiento, o la banana, los plátanos, y cuando llega al consumidor se ha encarecido un 700%. Simplemente se ha encarecido en el camino, y lo hacen gente con un teléfono. Es una injusticia. Entonces, ¿qué? Nosotros decimos que inmediatamente los precios de origen y de destino tienen que tener un precio fijado. No se puede, con su documento, no puede costar más de un 25%, con lo cual se acabarían los especuladores y al mismo tiempo sería un beneficiado el consumidor. Y al mismo tiempo el campesino, al tener un mejor beneficio, pues a la vez no tenía tantas ganas de explotar a un inmigrante, o de no pagarle su salario, o de intentar de que echara más hora de la cuenta. Así que eso es una cadena de cosas. Entonces, nosotros parece que hay cosas muy fáciles que se pueden perfectamente hacer y no es tan complicado. Y nosotros eso es lo que hacemos con las cooperativas cultivos sociales, porque claro, sembrar trigo, sembrar pipa y meter la máquina, y si te vino me acuerdo, no, porque Andalucía tiene un clima bastante bueno, se pueden cultivar todos esos cultivos sociales, y lo que hace falta es potenciarlo, y sobre todo buscar redes. Y además, incluso, por una anécdota que me pasó el otro día, nos mandaron a pedir un cargamento de garbanzo para un país latinoamericano, con nuestras cooperativas, ¿no? Bueno, ¿cuántos garbanzos? Pues 500.000 de kilos de garbanzos necesitamos. No tenemos garbanzos en nuestra cooperativa en estos momentos, y bueno, pues vamos a buscar los garbanzos, ¿no? Y voy a un comprador y le digo, bueno, oye, mira, ¿me puede vender un medio, sí, 500.000 kilos de garbanzos? Dice, claro, sí, pero me tiene que esperar porque tengo que hacer la gestión. ¿De dónde te lo va a traer? Dice, de Chile. Y de Chile viene a España, 45 días el barco, y otros 45 días para Bolivia, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo puede traer los garbanzos de aquí, de aquí allí? ¿Cómo podemos encargar un camión de patata de Francia que venga con le mandamos un camión de patata a Francia? Sí, toda la manipulación que hay de los intermediarios, que son realmente lo que hacen encarecer los productos, y además no llega con buena calidad, y al mismo tiempo arruina al pequeño agricultor. Sí, yo creo que las cosas son mucho más cercanas. Es lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. Es decir, de los mercados locales hacia arriba. Pero no puede ser de los mercados a 5.000 kilómetros. No podemos venderle la carne en Argentina, ni el trigo, si allí ellos abastecían Europa en la Segunda Guerra Mundial de carne y de trigo, como ahora lo tenemos que vender, si allí ellos tienen carne y tienen trigo. ¿Para qué? Para incluso hundir su perspectiva, porque están subvencionados los trigos a través de la Comunidad Europea. Eso es la barbaridad. Entonces, esa barbaridad es la que tenemos que evitar. Y en lo concreto, que es lo que me preguntaba, que yo creo que las casas se pueden hacer muy baratas, precio-coste, fundamentalmente, para que nadie le pierda. Y si es un empresario, que gane lo que tiene que ganar el empresario, pero fundamentalmente no en base a la especulación. Una casa, ¿cómo puede costar 40, 50 millones de las antiguas pesetas? ¿Cómo se puede una persona hipotecar por 30 o 40 años? Eso, y para hipotecar a sus hijos y a sus nietos. Es una auténtica barbaridad. En Marinaleda, por ejemplo, no hay ni una hipoteca. Por dar un ejemplo, en Marinaleda, que me has preguntado. No hay hipoteca. En el CONIC tenemos alguna hipoteca, porque nosotros cometimos el error cuando estábamos en el ayuntamiento, de vender las casas que habíamos hecho a los trabajadores. La más cara a 2.800.000 pesetas, ¿eh? La más cara, ¿eh? Estamos hablando de 15.000 euros, la más cara. Se la vendimos a los trabajadores. Pero en aquel momento, el boom de la construcción y el boom de que estábamos en jauja, parece que estábamos todos en Suiza, pues resulta que alguna gente se compraron coches, se compraron cosas y pidieron un préstamo muy alto para otros menesteres, que no eran la casa. Y ahora, en tiempos de crisis, se han quedado en paro y le están quitando la casa. Y le han quitado la casa a algunos bancos. Pero todas las casas que quitan los bancos se las volvemos a ocupar, ¿eh? Y en mi pueblo, todas las casas que tienen los bancos están otra vez nuevamente ocupadas. No le permitimos que se lleve el banco ninguna vivienda, entre otras razones porque si se ha quedado sin salario y sin nómina el trabajador, hay que darle la perspectiva o la prórroga, o paralizarle la hipoteca hasta que tenga su salario. ¿Qué reflexiones compartiría con nosotros ese otro nivel de el comportamiento de la izquierda alternativa, a ver cómo aterrizamos ya y efectivamente tenemos un comportamiento de izquierda realmente, cómo ir haciendo la revolución de una forma real,
Yo estuve en Mondragón, me acuerdo, en Roderovsky, precisamente habían hablado de toda aquella experiencia de una manera muy interesante, pero bueno, la colonizan y la vuelven al revés con una facilidad de cojones. El dinero es muy poderoso, ¿no? Supongo que ustedes lo habrán intentado hasta infiltrar, y eso sería otro cantar, como ya nos dejará el teléfono, ya alguna vez lo he entrevistado, y a ver cómo puede seguir transmitiendo todo esto, a ver si esta semilla logramos, bueno, por lo menos que cale en Canarias. Sería cojonudo tener experiencias como la suya a tope. Sí, yo creo que las cosas yo creo que hay que empezarlas desde abajo siempre arriba, ¿no? Y sobre todo las teorías intentar de que sean ponerlas en práctica, porque tenemos mucha gente teórica, hay mucha gente que habla y habla y habla, y yo creo que necesitamos menos hablar y más hacer. Y la teoría nuestra es siempre en lo concreto es lo que podemos hacer para que nuestra filosofía, tanto de vida como de mensaje, tú puedas transmitirla con realidades concretas, porque si no nos convertimos en los charlatanes de feria, y nosotros no queremos ser ningún charlatán de feria, con perdón a los que hacen su trabajo en la feria, ¿no? Que yo creo que es muy importante que tengamos detrás una realidad donde tú puedas hablar y donde puedes decir, mire usted, lo que yo estoy planteando, nosotros lo estamos poniendo en práctica en algunos lugares, con dificultad, pero lo estamos poniendo en práctica, y ese es el mundo que queremos. Y entonces tanto las cooperativas como los ayuntamientos, como el tema de la honestidad, como los alcaldes, porque cuando uno es alcalde se cree uno, tú alcalde. Y recuerdo también por contar algunas cosas, cuando yo estaba de alcalde, venían los hermanos de las hermandades a decirme, Diego, tú tienes que ir como alcalde a representar a la Virgen. Y digo, no voy ahí, no creo en eso, no voy ahí. Dice, pero es que tú eres alcalde. Digo, sí, yo soy alcalde, pero también soy Diego Cañamero. Y yo me he presentado con unas ideas en mi pueblo de alcalde, y si me han votado, usted sabe cómo pienso. Y por lo tanto no voy ahí, ni con la varita mando esa, ni sin vara, no voy. Me tenéis que respetar eso, yo se lo hablo con mucha educación y con mucho respeto, y no voy ahí por una razón, porque no creo en esas cosas. Porque incluso si Jesucristo se levantara tampoco estaría de acuerdo. Porque Jesucristo era una persona totalmente luchador, que luchaba por un mundo mejor, luchaba en contra de los privilegios y quería, y por lo tanto no le estamos haciendo ningún favor a eso que usted dice, y por lo tanto no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo no voy ahí. Hombre, pues manda un concejal, digo, mira, tampoco te voy a mandar ningún concejal, lo siento. O por ejemplo el día de la Hispanidad, que la Guardia Civil, que me decía, oye Diego, tienes que venir al cuartel, hombre, el día de la Hispanidad, digo, no voy ahí. Es que cuando el ayuntamiento hace un acto institucional, nosotros vamos, pues no venís si lo queráis, pero yo no voy a esas cosas, no creo, y punto, ya está, ¿no? Porque hay que ser consciente. O por ejemplo, la base americana, que la teníamos otros 7 kilómetros, pues todos los alcaldes de la zona, el día de la patrona de la base americana, iban todos los alcaldes de la zona, incluidos alcaldes de izquierda. Pero yo no iba. Y un día se presentó el comandante de la base americana, me pidió audiencia, él y la comandante de española, porque la base es conjunta. Y llegaron ya al ayuntamiento, la conmigo. Y entonces, bueno, pues querían ellos un poco, bueno, muy amable y con mucha educación, hombre, que quería un poco saber por qué yo no iba a la base. Entonces le expliqué el por qué no iba a la base, ¿no? Le digo, mira, no voy a la base porque es una base que se dedica a matar gente, a matar niños, a la guerra, a potenciar la dictadura. Por lo tanto, no puedo ir a esa base, no puedo reconocer yo esa base. Porque si esa base tuviera los aviones que tiene y nos diera todo el ruido que nos está dando al pueblo y todo el malestar que nos está creando, pero fuera para hacer correr los terremotos, los huracanes, fuera un tema sanitario, fuera un poco como una cosa humanitaria en el mundo, estaría allí. Pero no para la guerra, y no para la destrucción, y además estoy en contra de la guerra, de los ejércitos y de la historia, ¿no? Y por lo tanto, esos son mis... Bueno, hombre, pero no importa, porque cuando no, tú puedes venir, aunque no se entere nadie, te montamos un avión, te damos la huerta por allí, para que tú veas de tu pueblo desde arriba, que tal y cual. Digo, vale, no voy ahí, dice el comandante ya en plan jocoso, ahí riéndose un poco, y dice, pero la puerta sí va, digo, la puerta sí voy. Y dentro porque no me dejáis entrar, pero en contra de la base, claro, cuando vamos a luchar en contra de la base, ¿no? Las manifestaciones que hacemos, ¿no? Yo creo que es muy importante en la vida de uno que lo que realmente decimos a la gente, lo pongamos en práctica nosotros. Es decir, mucha gente hablan del socialismo o hablan del cambio de la sociedad, pero se comportan como un capitalista, con su dinero, con su tiempo libre, con su compañero, con todo, con los privilegios, con todo. Y yo digo, bueno, pero ¿quién te impide que tú personalmente, individualmente, te comportes como una persona de esas características
de lo que tú estás diciendo. Nadie te lo impide. Está dentro del capitalismo, dentro de un sistema, sí, pero a nadie que sea bueno, que sea honesto, que sea solidario, que nadie te lo impide, ¿no? No quiero tú decir, no, yo seré lo que estoy diciendo, pero cuando lleguemos. No, tú lo puedes empezar a hacerlo ya, evidentemente, ¿no? ¿Qué haces con tu dinero? Y te dirás quién eres. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con todo? Entonces, hablar por hablar, ¿no? Es muy importante, porque cuando uno se sube a una tribuna a hablarle a la gente, tienes que medir lo que dice. Porque cuando un dirigente obrero, cuando no cumple lo que dice, hace un daño terrible. Es como una bomba en lo más profundo del corazón de los pueblos. Y uno tiene que ser consciente que lo que tú transmitas, lo tiene que hacer. Si no, no te subas. Y si no, no lo digas. Tienes que medir mucho tus palabras. Porque, aunque no te des cuenta, le está haciendo mucho daño al pueblo. ¿Cuánta gente dicen? Ese que dice que era comunista, míralo, comunista, no sé qué, no encuentra. Eso se repite en todos los pueblos. En tiempos de la guerra civil, en tiempos de la dictadura de Franco. Ese que dice que es comunista y se vendió, ese que no sé. No lo fue, nunca comunista. No lo fue nunca. Por lo tanto, muy importante lo que dice, que se corresponda con esa realidad. Y yo creo que es muy importante, realmente, en la medida de nuestras posibilidades, ir contribuyendo a eso, al cambio social. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuáles son las ideas que tú tienes? Pues viste, la economía al servicio de las personas. La economía, la sanidad, la educación, todo. El aire que respiramos tiene que ser de todo. Y la democracia tiene que ser real. La democracia no puede ser un fantasma, ni puede ser un sarcasmo. Democracia sin pan, sin trabajo, sin vivienda, un sarcasmo, eso es mentira. Todo tiene que tener su contenido. Y por lo tanto, ellos intentan que la democracia, me refiero a la burguesía, utiliza la democracia como una especie de teatro, de circo. Y por lo tanto, no, mire usted, no, es que si ahora no está de acuerdo conmigo, cuando pase 4 años me vota. ¿Y a quién le voto? ¿Al que tú me presentas para que le vote y para que tú ya tienes preparado para que le vote? ¿A quién? Al otro partido que defiende exactamente igual que tú. Que esto es como la oca, tiro porque me toca. Resulta que hay 2 partidos, que son los que tienen 20 millones de votos, ya por suerte cada vez tienen menos, han perdido 20 puntos, y esperemos que desaparezcan de la vida, porque esos tipos de partidos están más caducados con yogur en la cueva de un dinosaurio, pero la gente sigue votándole porque tiene todo el poder. Pero aunque le vote la gente no legitima todo lo que están haciendo. Es decir, yo muchas veces le digo a la gente, pero vamos a ver, cuando el paro se cuela en tu casa, el paro y la situación económica precaria se cuela en tu casa, ¿te preguntas quién la ha votado tú? Tú te preguntas si eres del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de quién. No, tienes que unirte. Y nosotros estamos planteando que el 90% de la sociedad se tiene que unir. Se tiene que unir contra la injusticia. ¿Contra quién? ¿Contra el Partido Popular? No. ¿Contra el PSOE? No. Contra la injusticia social. La ejerzas quien la ejerza. Me da lo mismo. Y por lo tanto hace falta crear un bloque de esa sociedad, que ese bloque tiene que estar dirigido por gente consciente. O mejor dicho, más que por gente consciente, por gente que están dispuestos a llegar hasta el final. Es decir, porque dice, aquí puede caber, sí, puede caber mucha gente. Pero lo que no lo pueden dirigir son los que no están dispuestos a llegar hasta el final. Muy importante que los que nos dirijan estén dispuestos a llegar al final. Y después que se unan todo lo que quieran. Pero no se pueden poner al frente los que no están dispuestos al final y después que se unan todo lo que quieren llegar al final. Porque entonces entaponan. Hacen un tapón. Hace falta que arriba o al frente estén las personas honestas, las personas que están dispuestos a transformar la sociedad y a llegar a una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, ¿no? Que es lo que estamos planteando. Mucha gente me dice, bueno, por eso es que eso es que Cuba o eso que es Vietnam. Digo, ni Cuba, ni Vietnam, ni nada. Una sociedad al modelo nuestro. ¿Cómo? Los bancos no pueden estar especulando con el dinero de todo. La tierra no puede estar en manos de los terratenientes, que es un don de la naturaleza. Y para los creyentes era un don de Dios. Pero tiene que estar al servicio de las personas. Y resulta que los grandes poderes económicos, mejor dicho, la electricidad, el agua, todo, en fin, los carburantes, todo eso tiene que estar al servicio del pueblo. Tiene que estar al servicio de la gente, del pueblo. Y después, bueno, pues ya se irá viendo, ¿no? Muchas personas de izquierda auténticas dicen, bueno, pues si el espacio es más reducido y logramos la independencia y tal, pues vamos a hacer la revolución con más facilidad. ¿En qué sentido es el independentismo andaluz? Yo creo que para que se entienda bien nuestro independentismo, nosotros queremos acercar el poder al pueblo. Contra más cerca esté el poder del pueblo, el pueblo lo puede tocar. Contra más lejos el pueblo no llega a ese poder. Y entonces es más fácil de engañar, es el trecho que hay entre el campesinado y los supermercados, los intermediarios. No queremos tanto intermediarios. Queremos el poder muy cercano al pueblo. Entonces yo creo que hay que dotar a los pueblos de estructura, de infraestructura, de poderes cercanos. Y al mismo tiempo también para resguardar su cultura, su idiosincrasia, sin todo, ¿no? Nosotros somos en Andalucía un nacionalismo muy a pie de tajo.
muy cercano a la gente, de la comida, del trabajo, de su respeto, bueno, muy cercano. No ponemos tanto énfasis en la independencia como tal, sino ponemos énfasis en la situación económica, en los problemas del pueblo, ¿no? En todos los problemas del pueblo. Pero bueno, ahí andamos. Nos llevamos bien con todo el mundo. Somos ahora mismo un proyecto que vinculamos nuestras ideas a cualquier lugar y somos universales, ¿no? Yo creo que cualquier problema que exista en la tierra, por muy lejos que está, nos pertenece defenderlo. Pues Diego, no nos impida que hablemos con mucha frecuencia, tanta como usted pueda, de ahora en adelante, porque tiene muchas cosas, muchísimas que enseñarnos y mucha experiencia que aportar a la izquierda teórica, que desgraciadamente es la que predomina dentro de lo que se llama eso, izquierda.